Bienvenidos a todos a la charla Liberales en tiempos de pandemia, un espacio perteneciente a Círculos Libres de República Libre, que es un movimiento que busca que República Dominicana sea una ciudad más libre. En el día de hoy, nuestro invitado, que completó 2 doctorados, doctor en Economía, también doctor en Ciencias de la Dirección, autor de 27 libros, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de Ciencias, y el presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Cómo está, señor Alberto Venegas Lynch? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Nosotros de la República Libre, en este contexto de pandemia, cuando empezó todo esto, nos preguntamos ante todos los apologistas del intervencionismo y socialistas, que de una vez levantaron la espada, decían, a ver, mira, por esta pandemia es que entonces hay que tener un estado intervencionista. Nosotros nos planteamos, pero realmente eso es así, o sea, realmente los liberales no tenemos respuesta a eso, no creo. Entonces, por eso nos abocamos a la idea de reunir y reflexionar con los diferentes liberales de Iberoamérica, que hay una tradición liberal muy vasta en la lengua castellana. Y por eso estamos hoy con usted. Realmente no, estamos sumamente agradecidos que usted haya aceptado esta invitación y queremos reflexionar respecto a esta pandemia. Actualmente usted que vive en Argentina, Argentina tiene 320.000 casos confirmados, República Dominicana tiene 89.000 casos de coronavirus confirmados. Ahora, antes de uno caer, yo creo en el enfoque liberal de cuál sería la respuesta a la pandemia o cómo un liberal debería abordarla, yo creo que primero hay que caer en qué es el liberalismo y en qué contexto fue que surgió para uno después caer en el enfoque liberal de la pandemia. Y yo creo que nadie mejor que usted para definirnos y darnos más o menos una idea de eso. Bueno, cómo no, yo hago esta presentación y después intercambiamos ideas y recibo preguntas y reflexiones varias. Primero, ya que usted señaló el tema de qué significa el liberalismo, quiero referir una definición que fabriqué hace muchos años y que tengo la satisfacción que muchos intelectuales de peso la han tomado, y es que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Y cuando digo respeto, no quiere decir que suscribimos o que adherimos al proyecto de vida del vecino. Incluso nos puede resultar repugnante el proyecto de vida del vecino, pero se hace invivible la vida si cada uno quiere imponer su forma de ser a los demás. La única imposición, si cabe esa expresión, en el contexto liberal es que no se lesionen derechos de terceros. Esto es, nunca utilizar la fuerza agresiva, siempre defensiva para evitar que haya lesiones de derechos. Pero todas las demás conductas, todos los demás procedimientos, todo lo demás, lo que cada uno piense que es su proyecto de vida, tiene que ser de forma irrestricta, como digo, respetados. Lamentablemente no es lo que ocurre en gran medida en el llamado mundo libre, que en lugar de debatir temas de fondo, como pienso elaborar esta noche, se concentran muchos, lamentablemente, en la coyuntura. Esto es en estadísticas y a veces con decimales de cómo crece el producto, de cómo es el nivel de precios y cómo evoluciona la expansión monetaria, en fin, en lugar de presentar temas de fondo a los efectos de correr el eje del debate, a los efectos de marcar agendas y a los efectos incluso de mejorar la coyuntura del futuro.
y cambiar y modificar el discurso de políticos, que como se sabe, el político es un cazador de votos, que está atento a cuáles son las demandas de la opinión pública para proceder en consecuencia. Y esas demandas son a su vez el resultado de esfuerzos educativos, de correr el eje del debate y de estas discusiones de fondo que señalo. Aprovecho la oportunidad para pasar un aviso, si se quiere, que acaba de salir un libro mío, editado por la filial argentina de Unión Editorial de Madrid, cuyo título es Maldita Coyuntura, precisamente para tratar de mostrar ese punto, y los editores me sugirieron que en una de las solapas pusiera, y así se hizo, un texto que a mí me resulta especialmente atractivo, tal vez el mejor texto que he visto desde que nací, y es escrito en el graffiti del Mayo francés del 68 por la extrema izquierda, y dice: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer los liberales. Y la izquierda, de tanto pechar y de tanto empujar, es efectivamente realista porque en gran medida marcan la agenda. Sin embargo, lamentablemente, hay muchos liberales que son timoratos, que no se atreven a presentar discursos de fondo y que piensan que es políticamente incorrecto el hablar de A y prefieren hablar de B, les corren el eje y entonces tienen que hablar de C, de D y pronto están en Z. En lugar de tomar este ejemplo, como digo, del graffiti del Mayo francés del 68 y ir al fondo de las cuestiones. Ahora, el tema que se me plantea y se me sugirió que sea esto, liberales en tiempo de pandemia, quiero empezar, voy a tratar de ser lo más didáctico posible y si no resulta claro, por supuesto que me harán las críticas y los comentarios en el periodo de preguntas. Pero en esta instancia del proceso de evolución cultural, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque los liberales siempre estamos sentados en la punta de la silla, en ebullición y siempre descubriendo nuevos paradigmas. Pero en esta instancia del proceso de evolución cultural, el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, repito, en esta instancia, su función primordial es proteger derechos de terceros. Lo que decíamos antes en la definición del liberalismo. Esto no es lo que hacen los gobiernos, pero es la idea original por la cual se tiene el aparato de la fuerza, no para destruir a los ciudadanos, ni a perseguirlos, ni asfixiarlos con impuestos, destrozarlos con expansiones monetarias y gastos públicos elefantiásicos y dar manotazos de distintos tipos, sino de protegerlos. Entonces, en ese contexto, tenemos que ver que del mismo modo que el gobierno debe intervenir cuando alguien tira ácido sulfúrico en el jardín de su vecino o alguien emite monóxido de carbono que está arruinando los pulmones del vecino, del mismo modo ocurre con esta desgracia que estamos viviendo actualmente, denominada pandemia, que sufre todo el mundo. No es un tema de la República Dominicana, ni es un problema de la Argentina, sino un problema de todo el mundo, como es de público conocimiento. Entonces, el contagio de algo que eventualmente puede ser mortal implica una lesión el derecho del vecino. Por eso, a mí me parece legítimo que el gobierno intervenga. Ahora, ¿cómo intervenir para proteger los derechos de la gente? ¿Cómo es ese tema del barbijo? ¿Cómo es ese el tema del distanciamiento social? ¿Cómo es ese tema y preocupación de las aglomeraciones que fortalecen, según los médicos relevantes, fortalecen el virus y no solo contagia a quienes se aglomeran en determinado lugar, sino que fortalece el virus y pone en riesgo a otras personas? ¿Cómo lograr esto? Yo creo que la palabra más ilustrada
e informada en esto está en los que estudian epidemias, en médicos, no en todos, porque hay médicos también muy irresponsables, pero en médicos que nos inspiran confianza. Y los que inspiran confianza, los que me inspiran confianza, en la Argentina y en otras partes del mundo, son los que dicen, primero, sabemos muy poco de lo que está ocurriendo, de manera que adoptamos medidas un poquito a los manotazos y a los empujones, si se quiere, es lo que se nos ocurre, pero tenemos que todos aprender de todos, o sea, estar mirando lo que hacen los demás en un proceso de prueba y error, en un proceso donde todos los países, subrayo, pongo en bastardilla, en negrita, letras grandes, todos los países han dado marchas y contramarchas, porque no tenemos, ni tienen, ni siquiera los médicos la bola de cristal. Y lo que sugieren, por ejemplo, el doctor en medicina, asesor de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, que se pelea con este personaje muy extraño, que es el morador de la Casa Blanca, permanentemente, donde dice, todo no se puede poner en la misma bolsa. Todos los países no son iguales. Dentro del mismo país, no todas las regiones son iguales, o las provincias, o los estados, si se habla de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que descentralizar las medidas y federalizarlas. Ahora, desde luego, como Carlos Alejandro sugirió y mencionó en su presentación, ha habido y hay abusos y sandeces de diversa naturaleza. Y yo dividiría las sandeces en dos grupos. La primera es, voy a dar ejemplos argentinos, por ejemplo, cuando se prohíbe que los remeros individuales ejerzan su deporte, mientras se permite, porque el lobby del fútbol es mayor, que se entrenen jugadores de fútbol reuniéndose 11 jugadores y uno solo en el río no puede. Eso es una, si me permite la expresión, una enorme imbecilidad. Segundo, se estimulan reuniones de comités de políticos, pero se prohíbe reuniones de bares en las calles. Tercero, hemos observado en la Argentina un fulano en medio de la soledad haciendo jogging que lo detiene la policía y le ponen esposas. Eso es un atropello absolutamente inaceptable. Entonces, una cosa es darnos cuenta que esto del COVID-19 no es una fantasía, sino que es una desgracia y muy peligrosa, y todos tenemos que cuidarnos, y la función del gobierno, como dije antes, es proteger estos derechos, pero otra cosa es el abuso. Y ahora viene un capítulo de abusos mucho mayores del gobierno. Y es la tentación generalmente del gobierno es abusar de su poder. Por eso todo el esfuerzo liberal, desde la Carta Magna de 1215 en Inglaterra en adelante, es poner límites, vallas y frenos al poder. Pero esa tentación que tiene el Leviatán lo ha demostrado con mucho mayor entusiasmo, en muchos casos, a partir de esta pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que resulta que se dan manotazos a la justicia para ocultar corrupciones del gobierno. Ocurre, y esto es inaudito, que en medio de la pandemia, en lugar de aliviar el peso a los ciudadanos, se aumenta el gasto público, aumentando impuestos, aumentando regulaciones, estableciendo precios máximos a los barbijos, al alcohol en gel y a los remedios o a los fármacos, que es especial para producir una catástrofe sanitaria, aumenta la deuda estatal y aumenta la expansión monetaria, produciendo un fenómeno que los economistas llamamos inflación, para ocultar la verdadera naturaleza del fenómeno,
que es una estafa fenomenal al poder adquisitivo de la gente, especialmente los que menos tienen. Como no tengo ahí toda la noche para hablar, me voy a resumir en estas tres cosas que acabo de mencionar, los precios máximos, la deuda y la expansión monetaria, para cerrar con esto. Primero, los precios máximos. Es un poco triste. El otro día en un seminario con colegas economistas, yo les decía que resulta muy tedioso, espantosamente aburrido, tener que repetir las mismas cosas, porque si aparecen errores nuevos, uno se pone, como dije antes, en la punta de la silla, trabaja las neuronas y busca contraargumentos. Pero los precios máximos, que venimos de hace 4.000 años tropezando con la misma piedra, hay que ser muy obtuso para establecerlo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir un precio máximo? Un precio máximo es un precio que se establece por la autoridad gubernamental inferior al precio de mercado. Al ponerse inferior al precio de mercado, naturalmente aumenta la demanda. Pero en el instante mismo que se establece el precio máximo, por el hecho de que aumente la demanda, no aumenta la oferta y por lo tanto hay un faltante artificial. Ese es el primer efecto. Segundo efecto, los oferentes marginales, los que están en el margen, quiere decir que sus ganancias o sus márgenes operativos son muy reducidos y cuando le bajan el precio entran en el terreno del quebranto o del resultado negativo y por lo tanto desaparecen del mercado, lo cual no solo hay un faltante artificial ahora como consecuencia que aumentó la demanda manteniéndose la oferta igual, sino que ahora resulta que la oferta se contrae y aumenta el faltante artificial. Otro punto es que altera los precios relativos, o sea, como todos sabemos, los precios son los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, es una especie de tablero de señales que muestra aquí conviene invertir, aquí no, aquí más o menos, en fin. Si se distorsionan los precios, se malasignan recursos y como los recursos no crecen en los árboles y son escasos y no hay de todo para todos todo el tiempo, en la medida que haya despilfarros a través del deterioro o la distorsión de los precios relativos, se está malgueando la producción, se está derrochando recursos, se está consumiendo capital y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales bajan, puesto que la única explicación para aumentar salarios e ingresos en términos reales son las tasas de capitalización, el ritmo de inversión, que se deteriora con los precios deteriorados. Ahora, también en este contexto aparecen los llamados mercados negros, que son más blancos que los blancos en realidad, que son una enorme facilidad para la gente para poder conseguir las cosas que no las consigue en el mercado oficial debido a la soncera, a la sandez de los precios máximos. Yo he puesto muchos ejemplos en esto y el que se me ocurre, porque claro, cuanto más dramática la situación, cuanto más extrema la situación, más razón para saber qué está pasando, tener precios realistas y no meterse a desdibujar los precios. Entonces, si hay una pandemia y se persiguen a los comerciantes y se castigan a los laboratorios, esto significa que se está matando más gente, puesto que en los remedios y en los fármacos va a ocurrir lo que acabo de señalar. Uno de los ejemplos que pongo es cuando yo estuve autoexiliado de la Argentina 3 años en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, hubo un terremoto devastador mientras estuvimos ahí con mi familia, pero hubo un terremoto de más o menos la misma envergadura unos años antes en Nicaragua. Pero las políticas fueron distintas. En Nicaragua se dijo, vamos a liberar los precios para las viviendas de lujo que pueden pagar y vamos a controlar los precios para la gente más necesitada. Pues, ¿qué hicieron con eso? Condenaron a la gente más necesitada a deambular por la calle sin habitaciones y el mercado de viviendas de lujo se ajustó inmediatamente. Porque cuando hay un terremoto, desaparecen muchas casas y queda mucha gente sin vivienda. Eso
se liberen los precios o se controlen, eso es lo que pasa, es la desgracia del terremoto. Ahora, la gran diferencia con los precios libres es que el precio va a subir para atraer y casi van a estar diciendo, señores, a todo el mundo en ese país, señores, todo el mundo dedíquese a construir. Y una vez que construyen y aumenta la oferta, bajan los precios y se regulariza la situación. Sin embargo, si se establecen precios máximos, como digo, se condena a la gente a la intemperie. Afortunadamente en Guatemala los precios se dejaron libres y la construcción fue muy rápida, pero en Nicaragua se condenó a la gente a la intemperie. Por eso resulta algo realmente triste, llamativo y lamentable que estos megalómanos ignorantes pretendan establecer precios. Y vienen, es como el caso de este que comanda en Guatemala, que habla con los pajaritos, ¿no es cierto? Digamos, esa famosa frase de Chávez, exprópiese. Esto los ha condenado a todos que no tienen, ¿para qué decir petróleo? Pero no tienen alimentos, no tienen medicamentos. Se debaten en una situación de miseria espantosa, porque como ha dicho este premio Nobel en Economía Hayek, el conocimiento y la información está dispersa y fraccionada en millones de personas. Cuando vienen estos megalómanos que dicen, no, no podemos dejar a la anarquía del mercado, yo voy a controlar, lo que están haciendo es concentrando ignorancia. En lugar de aprovechar la información dispersa, están concentrando ignorancia. Por eso es que desaparecen los productos, desaparecen las góndolas, desaparecen los supermercados. El caso de Venezuela me parece que es muy ilustrativo, pero no inicial llegar a ese extremo. En la medida en que se intervengan precios y aparezcan oficinas de control de precios, incluso ministerios de comercio, eso es una cachetada a la inteligencia, digamos. El que acepta eso es una persona que ya de entrada no tiene la menor idea del curso básico de economía. Ahora, este es un punto de los precios máximos. El segundo punto que dije, la deuda. Yo creo que es interesante recordar que cuando Thomas Jefferson, era embajador en París y recibió la Constitución estadounidense, la flamante Constitución, dijo, si yo tuviera que agregar algo a esta Constitución, agregaría la prohibición de la deuda pública externa. ¿Por qué? Porque es incompatible con la democracia, porque compromete patrimonios de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobernante que contrajo la deuda. Es, en términos futbolísticos, patear la pelota para adelante. Los gobiernos tienen que vivir con los recursos presentes y en el límite la rebelión fiscal, que es algo muy útil y muy atado a la tradición liberal desde la rebelión de los impuestos al té en la Revolución estadounidense contra los manotazos de Jorge III. Ahora, hago una digresión y una nota a pie de página, no me quiero detener en esto, pero otro punto que utiliza el gobierno, por eso digo, en el tema de la deuda, prohibir la deuda. Entonces estamos, el gobierno tiene que manejarse con impuestos, no tiene deuda, y ahora voy a este tercer punto que es la expansión monetaria, que es otra medida de fondo que me parece muy importante debatir. Es una fantasía grotesca la existencia de la banca central. Como también ha dicho este premio Nobel en Economía Hayek y tantos otros, hay una bibliografía muy suculenta ahora, especialmente en el mundo anglosajón, donde muestran lo siguiente. Yo quisiera transmitirles esto. Supongamos que los banqueros centrales sean los más decentes del orbe y los más competentes en materia económica. Solo pueden decidir entre tres caminos. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Pues cualquiera de las tres cosas que decidan van a estar alterando los precios, y ya nos hemos detenido antes a subrayar la importancia y el significado de los precios y cuando se deterioran, cómo se deterioran los salarios e ingresos en términos reales.
necesariamente van a hacer algo distinto de lo que hubiera hecho la gente. Ahora, vamos a buscar un contraargumento inexistente, pero que ayuda a los efectos retóricos, digamos. Supongamos que alguien dice, bueno, pero ¿y qué tal si los banqueros centrales tienen la bola de cristal y saben exactamente la cantidad de dinero que quiere la gente? La respuesta a esto es bifronte. Por un lado, si van a hacer lo mismo que quiere la gente, ¿para qué diablos se metieron? Con ahorros de los gastos administrativos correspondientes. Y segundo, la única forma de saber qué es lo que quiere la gente es dejarla actuar. Ergo, como han dicho muchos autores, hemos transcurrido 200 años para darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. Esperemos, dicen tantos autores, que no transcurran otros siglos en darnos cuenta del error y el horror de atar la moneda al gobierno. La gente tiene que elegir cuáles son sus activos monetarios. Y recién ahí se van a abrir las cabezas y la imaginación de banqueros, instituciones financieras, etcétera, para ofrecer monedas sólidas. Será con respaldo a oro, con respaldo platino, con respaldo plata, con una canasta de monedas, con lo que fuera, en un proceso competitivo. Porque igual que el cuento del lobo feroz, la existencia de la banca central es para estafar a la gente. En las cartas orgánicas del Banco Central dice algo que es digno de una producción de Woody Allen, ¿no? Dice, para preservar el poder adquisitivo de la moneda. Pues les quiero contar, si es que no saben lo que me están oyendo, que ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. Ahora, si viene la pregunta, bueno, pero ¿qué cantidad de moneda debe haber? Es lo mismo que preguntarnos qué cantidad de zanahorias tiene que haber, o pollos. Lo que sí nos han metido en una forma infantil, que está vinculada la moneda a la soberanía nacional. Y el concepto, como dice Bertrand de Jouvenel en un trabajo muy interesante sobre la soberanía está en el individuo, en la persona, no está en la zanahoria, en los pollos, ni en los papeles pintados, falsificados, sin respaldo, que utilizamos habitualmente como moneda y que nos obligan porque hay curso forzoso. Y todavía cuando la gente quiere recurrir a monedas sólidas, tiene que operar en el mercado negro, ir a las cuevas, llamadas cuevas financieras, que en realidad la cueva es el Banco Central. Eso que se dice cueva financiera son gente decente que está pactando libre y voluntariamente con su propiedad. Entonces, cuando hablamos de reducir la dimensión del gobierno, no debemos de caer en aquello de hagamos el gasto más eficiente, porque algo que es inconveniente, si se hace eficiente, es muchísimo peor. Es mejor que sea ineficiente. Y luego, nunca podar el gasto, porque igual que con la jardinería, la poda crece más fuerte. El tema es eliminar funciones. El tema es cuestionarnos, ¿para qué existe ese ministerio? ¿Para qué existe esa repartición? ¿Por qué ese edificio? Por ejemplo, digamos, con esto termino, ¿no? Las embajadas. Esos castillos fenomenales en las capitales de los distintos países. Yo comprendo que en la época de las carretas era tal vez necesaria las embajadas, pero hoy día esos lujos, esos automóviles, estos choferes, estos pasaportes diplomáticos, estos gastos fenomenales, cuando hay Zoom que estamos viendo ahora o teleconferencia, habría que eliminar todas las embajadas. Es un ahorro fenomenal. Yo creo que esto del Banco Central, esto de las embajadas y tantas otras cosas, tenemos que plantearnos para imitar aquello de seamos realistas, pidamos lo imposible, y nos vamos a dar cuenta que no es imposible y somos realistas si imitamos la consistencia y la perseverancia de las izquierdas en trabajar
en sus ideales y en sus ideas. Y desde luego descartar a los conservadores, no conservadores de aquellos que quieren conservar la vida, la libertad y la propiedad, que es la esencia, la columna vertebral del liberalismo. Conservadores, aquellos que están envueltos y enredados en telarañas mentales y son incapaces de concebir algo nuevo, porque los asusta. Si fuera por ellos, no hubiéramos pasado del garrote y el taparrabos, porque el arco y la flecha era algo nuevo que nadie había utilizado antes. Bueno, estas son las reflexiones que se me ocurren hacer en unos 35 minutos que he hablado para intercambiar ideas con ustedes, que con mucho gusto lo hago a partir de ahora. Como usted bien decía, con su libro de La maldita coyuntura, a nosotros República Dominicana, desgraciadamente nos tocó esta pandemia en medio de la campaña electoral, y ahora el gobierno, justamente el nuevo gobierno que ha sido elegido en las urnas, a tener un programa de reformas, algunas de reducir funciones del Estado, de eliminar cosas, y ahora por la coyuntura han dicho, bueno, hay que ser un poco más despacio porque la gente no puede dejar sin trabajo y eso. Entonces, ahora está en duda incluso algunas eliminaciones de algunos ministerios o algunas instituciones públicas que se pensaban de verdad que estaban a eliminarse. Y el otro punto muy importante es que actualmente se está debatiendo el tipo de modelo de cómo enfrentar la pandemia. Algunos dicen, bueno, el modelo sueco es liberal, otros dicen, bueno, los coreanos o los taiwaneses son más eficientes. Vemos otro modelo un poco, digamos, más rígido que como el de Argentina. Aquí en República Dominicana hicieron una cuarentena parcial y tenemos un proceso más o menos raro de escalamiento, digamos, de apertura, o de dejar que la gente haga su negocio. Va más o menos lento eso, pero está progresando hacia el paso. Ahora, es un debate muy fuerte porque, como decía otro autor liberal español, si dejamos que todo el mundo opere de forma normal, quizás se infecte uno, entonces ese está lesionando el derecho del otro que se puede infectar y morirse. Pero también, si nos tomamos, bueno, ok, el Estado debe intervenir, pero ¿cómo debe intervenir? Porque si tomamos el ejemplo de Taiwán o de Sur Corea, son estados que, por lo menos en el punto de la privacidad de los individuos, son totalmente iliberales, tienen todo un sistema de espionaje a toda la ciudadanía. Aunque también podríamos decir que, bueno, tomaron cierta medida preventiva, pero hay un gran debate, o sea, ¿cómo un liberal debería abordar esto? O sea, bueno, yo dije al principio de mi charla este tema de la pandemia y de los abusos y de la forma y todo eso para no repetir, pero hay un punto que usted tocó recién que me parece de gran fertilidad y mucho interés, y es que, según entendí, el gobierno de ustedes, no sé si entendí bien, estaba dispuesto a hacer algunas reformas y ahora que viene la pandemia se ablandan en eso y dicen que, bueno, hay que tomárselo con más calma, etc. Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que debido a la pandemia es una razón adicional para aliviar a la gente y sacarles el peso de encima. Con respecto al análisis del organigrama de ministerios, de podas de funciones, en fin. En este sentido, quiero dar otro ejemplo de una medida de fondo, y es el llamado Ministerio de Educación. Yo creo que es muy importante comprender que eso que es tan fundamental y tan esencial en la vida de todos, que es el proceso educativo, la educación es un proceso por su naturaleza que tiene que ser abierto, que tiene que ser competitivo, que nadie, ni usted, ni yo, ni nadie que nos está escuchando y los que no nos están escuchando, debe de tener la facultad
de imponer una estructura curricular, ni siquiera de sugerirla o sugerir pautas. Precisamente en un proceso abierto y competitivo entre distintas instituciones educativas, es que se va en un proceso evolutivo logrando metas de excelencia, con auditorías cruzadas entre las distintas instituciones. Y si hay que acreditar algunas carreras, por ejemplo, carreras universitarias, debe ser como era en el origen, academias o instituciones privadas que también compiten por la seriedad y la excelencia, y aquellos que acreditan carreras que no son suficientemente rigurosas pierden la marca y desaparecen del mercado. Entonces las auditorías cruzadas son también entre estas instituciones. En otros términos, a mi juicio, los ministerios de Educación y de Cultura deberían de desaparecer como una medida higiénica de apoyo a la civilización y a la misma educación. Y cuando se dice, bueno, pero no me diga que no hay que obligar a enseñar lo mínimo, por ejemplo, leer y escribir, es que la gente no es infradotada. Si lo que quiere y considera que es más importante leer y escribir que saltar a la garrocha, no va a tener materias de salto a la garrocha si no va a leer y escribir, que es lo que la gente está demandando, si eso fuera lo que demanda. Pero ¿cuáles son la mezcla de materias? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son la duración de la carrera? Esto es un proceso que está siempre abierto, que nunca se llega a un puerto final. Y no es que el ministro de Educación sea una persona mala y nosotros somos los buenos. Si nosotros somos ministros de Educación y tenemos que actuar en consecuencia e imponer programas a los demás, es igualmente catastrófico. No deberíamos de tener el derecho de imponer nuestro criterio y las estructuras curriculares a los demás. Y esta es una de las tantas cosas. He hablado del Banco Central, he hablado de las embajadas, ahora estoy hablando del tema educativo, para que el monopolio de la fuerza se concentre en su función, que es la seguridad y la justicia, que es habitualmente lo que no hacen los gobiernos, porque se desgastan en una... Pero viene otra cosa, si me permiten. Tal vez digo, los liberales deberíamos de meditar sobre qué está ocurriendo con las llamadas democracias en el mundo libre. ¿Son acaso reflejo de lo que soñaba desde Aristóteles y contemporáneamente los Giovanni Sartori, que sostienen que la esencia de la democracia es la protección de los derechos y las autonomías individuales, y la parte formal, mecánica y accesoria es la mitad más uno o las primeras minorías? ¿O estamos dando ejemplos de cleptocracias, o sea, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedad y libertad, y no ajustados a los conceptos y a los ideales de la democracia? Porque si realmente pensáramos que la democracia es simplemente las mayorías, o primeras minorías, deberíamos decir que Maduro es un demócrata o que Hitler fue un demócrata. Hay un constitucionalista argentino que se llama Juan González Calderón, que dice que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, porque se basan en dos ecuaciones falsas, que son 50% más 1% igual al 100%. 50% menos 1% igual a 0%. Las dos ecuaciones son falsas. Y esa es la degradación de la democracia. Entonces yo creo que una asignatura pendiente que tenemos los liberales es debatir sobre nuevos límites al poder para que esto no ocurra. Ha habido autores como como Bruno Leoni, que ha sugerido límites en el poder
Judicial, hay otros que han sugerido en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, sobre cómo tienen que ser las cámaras, sobre la limitación de sus funciones, que sean tiempo parcial y no tiempo completo, que no haya reelecciones, en fin. Tenemos que usar las neuronas, los liberales, para sugerir y debatir nuevos límites al poder, porque si no, nos vamos a ver un día que hemos convertido al globo terráqueo en un enorme gulag en nombre de la democracia. Porque esto no solo está ocurriendo en Venezuela, está ocurriendo en muchos otros lugares. Y tenemos que ponerle coto y vallas y frenos. La idea original de la Constitución, de la Carta Magna, como dije, 1215 en adelante, era poner límites. Ahora, cuando uno ve constituciones, son una serie de pseudo derechos. Yo pongo habitualmente el ejemplo bastante aberrante de lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente en la época de Correa en Ecuador, que los constituyentes sugirieron seriamente, afortunadamente no prosperó esto, que se agregara a la Constitución el derecho a la mujer al orgasmo. Hay que ser muy, muy obtuso. Y en una Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior, sino la anterior, uno de los incisos era cuál debe ser la tasa de interés en términos reales. Esos son anticonstituciones, digamos. La Constitución son frenos al poder político. Y yo creo, termino con esto que me extendí un poco en esta respuesta, pero en gran medida no solo hay problemas en las facultades de economía o de ciencias económicas, de enseñar cuestiones completamente trogloditas, digamos, sino en las facultades de derecho no egresan abogados, abogados quiere decir defensor del derecho, egresan estudiantes de leyes que pueden memorizar y repetir como loros cuál es el número de la ley, cuál es el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones o los puntos de referencia extramuros de la ley positiva. O sea, ¿qué significa la justicia? Dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Perdón, me extendí mucho en esto. No, excelente respuesta. Recordando a Hayek con su libro La fatal arrogancia, yo creo que se combina un aspecto de esta noción de que por un hiperracionalismo podemos organizar la sociedad y hacer estos pseudo derechos. Creo que más o menos hay una buena parte se cae ahí. Otro aspecto que lo señala Rothbard en su libro La anatomía del Estado es con lo que la democracia como forma de legitimidad del poder. Agarra un político, Chávez lo hacía mucho, hacía un referéndum para hacer algo que era contrario a la Constitución. Entonces hay que tener cuidado con eso realmente. La democracia hay que vigilarla constantemente todos los ciudadanos. O sea, si caemos, bueno, la Constitución defiende la democracia. No es tanto así, porque la misma Constitución puede ser modificada por los mismos dictadores o por las mismas personas que quieren cerciorar, quitarnos nuestra libertad. Entonces, hay un aspecto muy interesante que usted habló sobre el Ministerio de Educación. Nosotros, República Libre, proponemos que se elimine y pasar a un sistema basado en lo que proponía Milton Friedman de los vouchers o los cheques escolares. De forma que lo que existe como Ministerio de Educación, que es un organismo supernumerario que gasta miles de millones de pesos de forma ineficiente y que a cada rato vemos en la prensa casos de corrupción por ese manejo, pase ya a manos de los ciudadanos. Porque entendiendo desde el liberalismo clásico que, ok, la educación es un bien público, pero ok, es un bien público no significa que tenga el Estado que manejarlo. Vamos a darle el poder a los individuos que ellos decidan qué educación quieren darle a sus hijos. Nosotros, basándonos en eso, tenemos una propuesta en nuestra página republicalibre.org que quienes estén interesados pueden revisar. Para justamente atacar esto, porque el Ministerio de Educación en manos de los políticos es una arma para la colectivización de la sociedad totalmente. Porque quienes más están interesados en controlar el Ministerio de Educación son los socialistas. O sea, yo creo que eso es algo que sí los liberales debemos luchar en todos los países. Porque es una arma de adoctrinamiento financiada por todos. O sea, eso es peor que una arma atómica. Bueno,
Los felicito por esta propuesta que no sabía que la tenían, de los vouchers como una medida de transición, o sea, financiar la demanda en lugar de la oferta. Eso muestra lo que decimos en lógica un non sequitur, o sea, del hecho de que algunos financian la educación de otros que tienen las condiciones pero no tienen los ingresos, no se sigue, no se desprende que haya instituciones estatales, puesto que a través de los vouchers o créditos educativos, la persona puede elegir de todas las educaciones privadas, de todas las instituciones privadas, perdón, la que mejor le satisface. Ahora, hay un autor que se llama Armen Alchen, que insiste mucho que esto sea una medida de transición, lo de los vouchers, porque también hay una injusticia en que gente que no tiene la capacidad intelectual para aplicar a las ofertas existentes educativas, tenga que coactivamente financiar a los que tienen mayor capacidad. Porque el punto, a mí me parece, que también tenemos una asignatura pendiente en cuanto a cómo transmitimos la idea, es la conexión que hay entre el contribuyente de jure, o sea, el que recibe la carga fiscal para financiar a otros. Esa persona, pongámosle el caso, un millonario, no se va a mudar de mansión, ni va a dejar su automóvil de alta gama, ni va a dejar de comer, va a reducir su inversión. Y al reducir su inversión, está reduciendo los salarios e ingresos en términos reales de los más necesitados. Esa conexión es muy importante hacerla. Entonces, en la medida en que se adopten algunas de las políticas que hemos sugerido acá y tantas otras que hay, en esa medida, la reactivación y el poner en un sentido genuino dinero en el bolsillo de la gente, va a hacer que pueda salirse de esa política de transición. Pero otra vez, los felicito por haber sugerido esto, porque me parece que es importante esa medida de transición. Y también otro punto que quiero tomar de lo que usted acaba de decir, de la arrogancia fatal de Hayek, que es un título muy de Fatal Conceit, ¿no? Que es muy apropiado para mostrar esta cuestión, y como usted señaló, critica Hayek lo que él ha llamado el racionalismo constructivista. Esto es, la razón es un instrumento, desde luego, de una enorme utilidad, es la bendición mayor que tenemos los humanos, pero no tenemos que pensar que la razón puede coordinar y abarcar todo. Karl Popper ha bautizado el uso de una más modesta aplicación de la razón, o no el abuso de la razón, como diría Hayek, utilizando la expresión el racionalismo crítico, para oponerse al racionalismo constructivista que dice Hayek. Y en ese libro, Hayek, de paso digo, que él sugiere que dejemos de hablar de la sociedad y hablemos del orden extendido. Ortega y Gasset tenía una cosa parecida en El hombre y la gente. Él dice que nadie sabe qué es eso de la sociedad piensa, la sociedad quiere, la sociedad medita, la sociedad copula. Es una cosa, un antropomorfismo absurdo. Es mejor hablar de relaciones interindividuales, dice Ortega. Pero Hayek habla del orden extendido. ¿Pero por qué? Porque él dice que ese adjetivo social, unido a cualquier sustantivo, lo convierte en su antónimo. Constitucionalismo social, derechos sociales, justicia social, etc. Entonces, me parece que prestar atención a estos autores, y lo interesante, Carlos Alejandro, en esto, es que los que tenemos experiencia en la cátedra y damos clases, es realmente extraordinario la reacción de alumnos y alumnas
después de estar un semestre o un año con ellos, que dicen, esto me cambió la vida, me abrió otros horizontes. Eso no tiene precio. Yo creo que el que dice eso no se da cuenta del impacto que uno recibe con ese tipo de comentarios. Porque sería muy desgraciado decir, bueno, nos reunimos con gente, damos clase, nadie entiende nada. No, es extraordinario. Por supuesto que si la mayoría no tiene la oportunidad de escuchar otras campanas y estamos con dialéctica cavernaria, desde luego que los dirigentes que van a salir son un peligro, para decirlo menos. Pero yo no sé en el caso de la República Dominicana, pero en el caso de la Argentina y en el caso de muchos otros países, incluyendo desde luego Estados Unidos, hay una serie de fundaciones y de instituciones, bueno, como la de ustedes, que se ocupan y se preocupan de trabajar de las cejas para arriba, o sea, en la mente de la gente, en la educación, en transmitir ideas, en publicar libros, folletos, en hacer seminarios, en abrir debates, que me parece que es una gran esperanza para el futuro, porque los chicos y las chicas son muy receptivos, son muy hospitalarios a nuevas ideas. Es raro encontrar mentes así completamente cerradas. Entonces, yo creo que para ver el lado optimista del asunto, estas fundaciones y estos institutos, en el caso argentino, hay en Tucumán, hay en Santa Fe, hay en Mendoza, hay en Córdoba, hay en Corrientes, hay en Buenos Aires, que producen tesis doctorales extraordinarias, dan clases y seminarios, como digo, reuniones, clubs de lectura, con buenos libros, desde luego, que uno expone y los otros debaten y todo esto. Yo creo que es para ser optimista, aunque estamos frente a una avalancha fenomenal, porque lo que ocurre en Europa, avanza el nacionalismo y la xenofobia, lo que ocurre en Estados Unidos con el aumento fenomenal del gasto, del déficit y la deuda. El ex asesor del presupuesto de Ronald Reagan, que se llama, a ver, en la biblioteca lo tengo, David Stockman, digamos, hace análisis muy buenos de este gobierno, que lamentablemente viene declinando hace mucho tiempo, y están agazapados los demócratas que pretenden dar manotazos adicionales al Leviatán. Yo publiqué hace tiempo un libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, publicado originalmente por el Fondo de Cultura Económica, donde muestro esta declinación en ese extraordinario país y cómo se han desviado respecto de los padres fundadores. Pero también en Estados Unidos hay think tanks y hay instituciones, entidades con presupuestos notables y hacen trabajos extraordinarios, de manera que es un desafío todo esto para nosotros los liberales, y si se agrega a cosas que ocurren en América Latina, que ya mencionamos, las cosas que ocurren en Corea del Norte, tenemos un papa peronista, es un mundo de ciertas dificultades que tenemos que tratar de vencer y de explicar, por más que haya muchos que tengan muy buenas intenciones, las intenciones son irrelevantes, lo importante son los resultados de las políticas, ¿no? Siguiendo con la idea que usted decía de Karl Popper, es bueno el uso del lenguaje, nosotros como liberales analizarlo es. Eso del orden extendido es mejor usarse que sociedad, porque sociedad tú lo puedes, un dictador lo puede conjugar y hacerse, como decía Rothbard, legitimarse, o sea, decir la sociedad quiere esto. Ahora, él habla por la sociedad. Ahora, si uno usa la palabra orden extendido, eso no se puede conjugar. Entonces, eso en la mente va trabajando y va, es una forma quizá más o menos abstracta, pero de una forma de limitar el poder. Y citando también algo que dice Axais, que es un liberal chino, nosotros debemos usar mucho el lenguaje. Por ejemplo, los socialistas hacen mucho apetito, pero el capitalismo como término fue creado por personas que critican justamente el sistema. Entonces, como liberales, quizás decía él,
decía él, para terminar la idea, decía él que si uno usa, por ejemplo, el término iniciativa libre, es muy difícil que nadie se oponga a la iniciativa libre. Ahora, el capitalismo es un término que fue creado para atacarlo, básicamente, igual que el mito el neoliberalismo. Realmente es una cosa que los liberales debemos trabajar, porque del otro lado, los senadores de la libertad, hay una escuela, el socialismo, escuela de Frankfurt, y yo trabajo mucho con esto de la mente humana. Y yo creo que estos son rezagos que tenemos nosotros los liberales. Debemos trabajar con esto de la mente. Porque quizás los temas, si es por datos y por hechos, los liberales ganamos 7-1. Ahora, trabajar con la mente, hay que reconocer que nos van realmente, tienen una ventaja. Yo creo que es una tarea pendiente. Y para terminar con la idea del sistema que nosotros proponemos, ¿no? En Suecia hay algo parecido, pero en Suecia no, todavía hay escuelas públicas. Nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros proponemos que las escuelas públicas pasen un sistema de cooperativas de los maestros. Los maestros gestionen eso, pero gestionen como empresas en competencia con otros colegios privados. O sea, de cosas que reciban esos fondos, pero tengan que competir, y si no compiten, quiebran. O sea, eso es otro detalle en nuestra propuesta. Para terminar la idea. Y ya para ir cerrando, actualmente se retrotrae otra vez la idea de Keynes para atacar la pandemia, pero incluso según la misma idea de Keynes, las medidas que se están tomando son totalmente incorrectas. Yo he visto, por ejemplo, hace algunos días, el estado de California está proponiendo un impuesto del patrimonio de 3%, una cosa que es anacrónico. En algunos estados de Europa eso es hasta inconstitucional. Bueno, tenía el sonido usted entrecortado, así que no sé si pesqué todas las cosas, pero acá tengo algunos puntos, ¿no? Un punto es lo que mencionó del neoliberalismo. Este es un invento absolutamente inexistente porque ningún liberal en la actualidad, con algún grado de seriedad, se asimila a esa etiqueta. Es algo inexistente, es cobardía de la izquierda, para no mencionar ir directo al foco de liberales. En segundo punto, usted mencionó, la segunda vez que lo menciona, a Murray Rothbard, a quien cuando fui becado en Estados Unidos, en la Foundation for Economic Education, en ese momento en New York, asistí a un seminario que él daba una vez cada 15 días durante 6 sesiones, que después me percaté que era en base a su libro que después salió, For a New Liberty. Ahora, lo que nos ocurre a muchos de los que estamos en los medios académicos es que tesis como las de Rothbard las podemos analizar, estudiar y comentar con grupos muy reducidos de estudiantes sobresalientes, pero no podemos elaborar con esto porque estamos con la pavada de los precios máximos todavía. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay temas como la simetría de la información, los bienes públicos, el dilema del prisionero, el teorema Kaldor-Hirsch, el análisis que hace Nash, el equilibrio Nash, y esas cosas que son de una gran fertilidad y muy interesantes de analizar y debatir, pero que todavía, como digo, estamos con la expansión monetaria, los precios máximos, la deuda, el Ministerio de Educación, las embajadas, este tipo de cosas que estamos ahí un poco como perros en círculo, histéricos, tratando de mordernos el rabo, y no podemos salir de eso, ¿no? Después usted lo mencionó a Keynes. Yo creo que es interesante, y esto es muy conocido, porque habitualmente se dice, y con razón, cuando hay una confesión de parte, relevo de prueba. Y es interesante ver el prólogo de Keynes en 1936 de su teoría general, la ocupación, el interés y el dinero,
la obra más conocida, el prólogo que hace a la edición alemana, en plena época nazi, donde dice Keynes que su sistema es mucho más apropiado para un sistema autoritario que un sistema del libre mercado. Yo creo que eso resume toda la palabrería y toda la política keynesiana. Y por último, que está tácito en algunos de los comentarios que usted hizo, que son muy interesantes, es el tema del igualitarismo, ¿no? Y termino con esto. Afortunadamente somos desiguales desde el punto de vista anatómico, bioquímico, fisiológico y sobre todo psicológico. Porque si fuéramos todos iguales, y todos nos gustaría ser ingenieros y no hay médicos, o todos nos gustara la misma mujer, sería un embrollo fenomenal, sería imposible la cooperación social, imposible la división de trabajo, imposible la convivencia civilizada, imposible y aburrida la conversación, porque sería lo mismo que hablar con el espejo. Entonces, afortunadamente somos desiguales. Ahora, a esa desigualdad, desde el punto de vista de los talentos, desde el punto de vista de los físicos, y ojo, cuando decimos los talentos, yo quisiera recordar esta frase de Einstein: todos somos ignorantes, solo que en temas distintos. Cuando uno está con una persona en el campo y dice, bueno, sus lecturas y su conocimiento, no, un minuto. Analicemos su conocimiento. Usted puede pronosticar la próxima tormenta, puede hablar de los vientos y de la cosecha y una serie de cosas que uno no tiene la menor idea. Y uno perecería si tuviera que hacer las cosas que otras personas hacen. Entonces, todos somos ignorantes, solo que temas distintos. A veces el conocimiento, como decía Michael Polanyi, es tácito, ni siquiera podemos explicitarlo. Igual que cuando andamos en bicicleta, hay una serie de leyes físicas implícitas en andar en bicicleta, pero simplemente andamos. No estamos explicando física. Y lo mismo... Como decía Hayek, el conocimiento disperso. Claro, exactamente, el conocimiento disperso. Bueno, y cierro por último con un ejemplo que pone John Stossel, que es un periodista de Fox, no sé si ustedes lo han visto, pero él dice, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora, cerremos los ojos, digo rápido esto porque ya se nos va el tiempo, cerremos los ojos y vamos en regresión. Imaginemos los que están calculando distancias en los campos, los alambrados, los postes, nada más que los postes son 30 años de proyectos entre las talas y todo lo demás. Imaginemos las cartas de crédito, los transportes, en fin, los tractores, los fertilizantes, los plaguicidas, el ganado, los peones, las riendas, los caballos. En ese trozo de carne han colaborado, qué sé yo, 800.000 personas. Y nadie está pensando en el trozo de carne, cada uno está en el spot de lo que sabe hacer y se comunica a través de este sistema extraordinario de precios. Pero después viene otra vez estos fantoches del gobierno y dicen, voy a administrar y manejar esto, y desaparece el celofán, desaparece la carne, desaparece la góndola y desaparece el supermercado. Entonces, quiero terminar diciendo que los felicito, yo no sabía esto de los vouchers y la cosa educativa y tantas otras cosas que seguramente hacen, felicito a esta institución en la República Dominicana y espero que los empresarios se den cuenta del valor de esta institución, no para hacer beneficencia, sino en provecho propio, para defender sus empresas, sus familias y sus hijos. Muchas gracias por la invitación. Sí. Para ir cerrando, vamos a cerrar con 3 preguntas que hizo el público. La voy a agrupar básicamente en tres. La primera es, ¿cuál cree usted que son las causas de la decadencia institucional de la gran mayoría de los países de Latinoamérica? La segunda es, ¿considera usted que los liberales podemos hacer algo para concientizar respecto
al coronavirus. Y la tercera, para cerrar, es si aumentar el consumo para incentivar la actividad económica mejora la calidad de vida. ¿Cuál es la tercera? No, no entendí la tercera. La tercera es si aumentar el consumo para incentivar la actividad económica mejora la calidad de vida. Básicamente, la idea keynesiana de darle dinero a la gente para que consuma más. Creo que más o menos por ahí que va. Yo, si le parece bien, esto de las causas de la decadencia en Latinoamérica y lo del coronavirus, prefiero no responderlo porque ya lo respondí en otras de las intervenciones mías y quiero concentrarme en esta última sobre el aumento de consumo para reactivar la economía. Hace poco en una columna que escribo semanalmente, dije, imaginemos un grupo de náufragos que llega a una isla deshabitada. Y uno de los colegas náufragos le dice a los demás, sugiero que para reactivar nuestras vidas acá y la economía, consumamos mucho. El resto de los colegas seguramente lo van a ahogar al fulano este por la estupidez que acaba de decir. Porque el punto primero es producir. No se puede consumir sin que se produzca. Entonces, el tema es producir, ahorrar, o sea, abstenerse de consumir una parte para ahorrar e invertir en equipos de capital, y los que están ahí náufragos se van a dar cuenta que tienen un desgaste horrible de pescar a cascotazos y que es mejor invertir en una red de pescar que su equipo de capital y aumenta así la productividad. Solo pueden consumir más si antes han producido más. El decir reactivamos el consumo es, como digo, el caso de este náufrago que propone esa obscenidad. Entonces, bueno, esto está vinculado también con las tesis keynesianas y este galimatías llamado el multiplicador keynesiano, que también he publicado mucho sobre eso. Pero, bueno, nuevamente quiero agradecerles la invitación y esta oportunidad, y espero tener la oportunidad de verlos de modo presencial en un futuro próximo, cuando termine esta pandemia. Ya para cerrar, en nombre del equipo de República Libre, estamos sumamente agradecidos por usted a participar con nosotros en esta charla, realmente, del Círculo Libre. A nombre de título personal, usted para mí uno de los referentes latinoamericanos más grandes respecto al liberalismo, realmente lo admiro mucho. Y realmente creo que hablo en nombre de todos acá, quizás sea medio socialista eso. La exponencia de usted ha sido muy grata para todos nosotros. Y esperamos que nos veamos luego en otra charla, ya no de la coyuntura, sino de temas de fondo. Y invitarlo a quizá darnos permiso para reproducir los contenidos que usted genere, sea por artículos o videos, en la plataforma del Círculo Libre, en la página de la República Libre. Bueno, cómo no, quiero agregar que le mando un abrazo a cada uno, y como decía Borges cuando se despedía de la audiencia, no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Muchas gracias de nuevo. Chao.